Costa Rica, una de las principales problemáticas y retos a nivel ambiental es el manejo de aguas sanitarias. Y bueno, justamente la AIA está proponiendo un programa de agua potable y saneamiento en el gran área metropolitana. Y tenemos aquí a dos representantes de la AIA para comentar un poco el proyecto y comentar por qué es tan grave este problema en Costa Rica. Tenemos a Joana Díaz, quien es directora de la Unidad Social Ambiental y de Comunicación de la AIA. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y también a David Benavides, quien es director de Regencia Ambiental de la AIA. Muchas gracias por la invitación también. Gracias a vos. Y bueno, David, justamente comentaba que es un problema en Costa Rica el manejo de aguas residuales. ¿Por qué? ¿Cuál es el estado de la cuestión acá? Parece que el 13.4% de las aguas de todo el país no cuentan con ningún tipo de tratamiento y llegan así de contaminadas a los mantos acuíferos. ¿Por qué se da esto? En realidad, en el país, históricamente ha habido una práctica generalizada de construir tanques sépticos, ¿verdad? No necesariamente tanques sépticos bien construidos, y entonces pues el país y a nivel de la IA desde la última década se tomó esto muy en serio y está haciendo grandes esfuerzos para tratar de, número uno, llevar las aguas a un solo punto y posteriormente darles tratamiento. Y sin embargo, esta construcción de tanques sépticos es la única razón por la cual estas aguas llegan contaminadas a los mantos. No, evidentemente hemos tenido desorden a la hora de construcción, ¿verdad? Tenemos construcciones muy cerca de los ríos, no necesariamente son construcciones que tengan permisos municipales, muchas veces son invasiones, asentamientos, que normalmente no tienen sistemas de tratamiento y lo que hacen es pues lo más fácil, ¿verdad? Disponer las aguas en el cuerpo de agua que tienen más cerca. El proyecto de mejoramiento ambiental está en su primera etapa destinado a dar el tratamiento al 65% de la población del área metropolitana. Eso significa que no vamos a tener del todo, con esta primera etapa, los ríos completamente libres de contaminación. Posteriormente, cuando se amplíe el sistema, pues podríamos esperar una reducción significativa en la contaminación de los ríos. Es importante para los ciudadanos conocer que este proyecto significa un esfuerzo de inversión de casi $500 millones en saneamiento. Apenas empezamos a dar unos primeros pasos importantes para cerrar la brecha de haber dejado de hacer obras en este tipo de infraestructura durante muchas décadas. No es acorde con nuestra imagen de país verde tener una ciudad cruzada por cloacas a cielo abierto. Ahora sí, Joana, hablemos del programa de agua potable y saneamiento. A grandes rasgos, ¿de qué se trata? Ok, este programa es una unidad ejecutora de proyectos de la IA que tiene a cargo dos grandes áreas, proyectos de agua potable en zonas periurbanas y en la zona norte del país, y nuestro principal proyecto, que es el proyecto Estrella, ¿verdad? Que es el proyecto de mejoramiento ambiental del alcantarillado sanitario de la área metropolitana de San José, que abarca 11 cantones. Y un poco ahondando a la pregunta que hiciste al inicio a David, desgraciadamente nuestro país tiene un rezago en la infraestructura sanitaria de más de 30, 40 años. Entonces, un poco la idea de este proyecto, el de mejoramiento ambiental, es ponerse al día con este rezago en lo que es el área metropolitana de San José con estos 11 cantones. Sí, porque según tengo entendido, el área, es decir, la tubería, la infraestructura del manejo de aguas residuales se tendría que cambiar completamente para que funcione bien. En nuestro país existe, bueno, al menos aquí en el proyecto nuestro, existen ya 4 grandes colectores. Tal vez a mí me gusta hacer como la comparación. Imaginémonos que el sistema de alcantarillado sanitario es como un árbol, ¿verdad? Las ramas delgadas, ¿verdad? Lo que está cerca de las copas, son las que ya nosotros llamamos redes secundarias o redes terciarias, que son las que vienen por los barrios y recogen las aguas residuales de cada una de las casas de nosotros.
Luego, las ramas más gruesas son lo que nosotros llamamos colectores y subcolectores. Y estas son las que llevan ya en grandes cantidades y sobre todo cerca de los márgenes de los ríos, las aguas residuales, ¿verdad? Y estas aguas a su vez van a dar, en este caso en área metropolitana, a un punto común que es la planta de tratamiento Los Tajos, que queda ubicada ya cerca de la Carpio. Entonces, en el caso nuestro, en lo que es el área metropolitana, ya existían 4 colectores, ¿verdad? Sin embargo, desgraciadamente, por los años que tienen, por el mantenimiento, por las crecidas de los ríos, etcétera, ¿verdad? Estos colectores están colapsados en diferentes puntos. Nosotros venimos a trabajar sobre estos colectores existentes, rehabilitándolos, ¿verdad? Generando nuevos colectores en otras zonas y además haciendo una extensión o ampliación de las redes secundarias y las redes terciarias. Por ejemplo, el cantón de Vázquez de Coronado era un cantón que tenía 0% de alcantarillado sanitario. Con nuestro proyecto se va a lograr un 42-43% del alcantarillado sanitario a la población. Perfecto. Estamos aquí en el Parque Itarer, esto es Era Verde y ya volvemos con más. Volvemos con más de Era Verde aquí desde el Parque Itarer en Moravia. Y bueno, justamente estamos hablando del manejo de aguas residuales. David, para tener más claridad sobre el asunto, ¿qué fue lo que pasó con las infraestructuras? ¿Por qué están en malas condiciones? ¿Fue que hubo mal planeamiento o no se tomaron las acciones indicadas en el momento en el que tenía que hacerse el mantenimiento de estos tubos? O ayúdenos a entender un panorama de por qué sucede esto. Bueno, para entender un poco las dimensiones del proyecto, y como decía bien Joana, el área está impactada por 4 colectores, ¿verdad? Cuando hablamos de 4 colectores son tubos de grandes dimensiones y es un sistema complejo que lleva el curso de las aguas residuales. Este sistema no es cualquier tubo, no es cualquier tubería, es sumamente complicado, tanto su mantenimiento, su operación. Y efectivamente, sí, el país, a nivel del mantenimiento de estas tuberías, tuvo un rezago, ¿verdad? Pero la IA está tomando las cartas en el asunto para poder resolver y habilitar esos colectores. Ahora bien, los colectores no solo son una parte muy importante del proyecto, pero vienen todo lo que decía Joana, los subcolectores, las extensiones y las redes. Y Joana mencionaba algo que me quedó como no tan claro. ¿Por qué estos tubos están tan cerca de los ríos, de las cuencas de los ríos? Ok, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. ¿Y qué implica eso, verdad? Ajá. Nosotros jugamos con lo que es el concepto de cuenca hidrográfica. Es un concepto que desgraciadamente no toda la población lo maneja, pero podríamos pensar que todo río, ¿verdad?, con sus afluentes, forma como una olla, ¿verdad? Desde las partes altas de las montañas y va bajando las pendientes hasta donde está el río, que son las partes más bajas. Eso es lo que nosotros llamamos una cuenca. En el caso de nuestro proyecto son 4 cuencas: el Rivera, el Torres, el María Aguilar y el Tiribí. ¿Verdad? 2 en la parte norte y 2 en la parte sur. Entonces, estos colectores van en esas cuencas, en esos ríos principales: el Torres, el Tiribí, el María Aguilar y el Rivera. Van ahí. ¿Con qué fin? Con poder jugar con ellos y con la gravedad, para no tener que usar bombeo, que hace más alto el costo de lo que es el mantenimiento y el proyecto como tal. Entonces jugamos con el concepto de cuenca, nos acomodamos a lo largo de los cauces de estos ríos, ¿verdad?, donde van a dar las aguas ya por su propio movimiento, ¿verdad?, por el tema de las pendientes, y ahí es donde vamos acomodando los colectores. Y el hecho de que estén tan cerca y en mal estado no causa que esa filtración llegue al río. Sí, eso es un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera. Por eso tan importante es velar porque ese colector o ese subcolector esté en buen estado, que no esté en una zona de alto riesgo, ¿verdad?, que también ha sucedido que debido a las crecidas, al mismo movimiento del río, los cambios de cauces, el entubamiento, la escorrentía, etcétera, se han dañado partes de este río, ¿verdad? Entonces esto ha afectado a su vez el colector que ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces
por un lado nos sirve estructuralmente, ¿verdad? Pero por otro lado también hay un alto riesgo de afectación hacia el río. Entonces, de ahí la importancia ahora de este proyecto que retoma lo que son los colapsos y la rehabilitación de estas partes. Cada dueño de un domicilio, de una casa, de un local comercial, va a tener la responsabilidad de hacer su conexión al sistema. También eso puede implicar hacer modificaciones al sistema sanitario dentro de la propiedad. Nosotros vamos a apoyar todos esos esfuerzos individuales con un plan de conectividad que va a tener varios componentes, desde el educativo, el formativo, en que vamos a trabajar con el INAH para la formación de albañiles, fontaneros, maestros de obras. El otro es también trabajar con el sistema financiero nacional para motivarlos a poner a disposición del público préstamos verdes que les permitan hacer los trabajos. Además, vamos a brindar información a toda la población en cuanto a qué consisten los trabajos que tienen que realizar y todas las posibilidades que se les ofrecen. Si una familia no quiere conectarse, va a tener dos situaciones. Una es que de todas maneras, si el servicio está disponible, el servicio se le va a cobrar. La otra situación es que si no tiene bien resuelto el tema del manejo de sus aguas residuales, podría eventualmente ser sujeto de una orden sanitaria por el Ministerio de Salud. Bueno, y hablemos un poco de cuáles serían las acciones concretas que tomaría este proyecto sobre, por ejemplo, la planta de tratamiento de los Tajos o otros focos. Bueno, no sé si saben, la planta de tratamiento, bueno, desde el 2015 está trabajando. Ella actualmente recolecta ya agua digamos, de los 4 colectores. Sin embargo, la recolección es poca debido al estado en el que están los 4 colectores. Sin embargo, ya hay un tratamiento importante, es un tratamiento, pretratamiento y un tratamiento primario, donde lo que hace es eliminar la carga orgánica principalmente. Eso es como lo que ya está y que se inauguró en el 2015. Con respecto a las obras, bueno, nosotros iniciamos las principales obras en el 2016 con la construcción de redes secundarias y terciarias en los diferentes cantones, y donde ha habido el mayor impacto, desgraciadamente, a las comunidades y a los barrios. No es fácil llegar a un barrio con una calle angosta y abrir las calles y meter una tubería y que pasen 5 meses, 6 meses. Esa parte es la fea, desgraciadamente, pero no hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Y ahora estamos terminando redes secundarias, al menos en el norte, iniciando lo que son colectores en los márgenes de los ríos. En el sur estamos un poquito más rezagados, todavía nos faltan algunas redes secundarias y terciarias, y vamos a iniciar también con unos de colectores a finales de este año. Entonces, ese es el panorama. Primero fue la planta de tratamiento, un poco para recolectar lo que ya venía, ¿verdad? Los colectores existentes, trabajar las redes secundarias y terciarias, y ahora los colectores. ¿Con qué fin? Ya de lograr que estos colectores rehabilitados y los nuevos se conecten también y sigan recibiendo tratamiento en la planta. Claro. Y nosotros nos preguntábamos también por qué este enfoque en el gran área metropolitana, ¿verdad? ¿Qué pasa con las otras comunidades de otros sectores, de otras zonas? ¿Y por qué no están teniendo pues, este enfoque? Bueno, evidentemente el proyecto viene a impactar, se dice muy fácil, ¿verdad? Eso siempre se dice muy fácil y nosotros lo decimos en muchas ponencias, que viene a impactar 1.070.000 personas. Inclusive la población proyectada va a ser mayor. Y eso, repito, se dice muy fácil. O sea, es un proyecto de grandes dimensiones, un proyecto país, que viene a solventar una situación de rezago, estamos de acuerdo, pero que impacta, número uno, el área metropolitana, donde está alrededor del 60-70% de la población del país, y que bueno, resuelve ese problema. Ahora, ¿qué pasa con otras localidades? Heredia ya está haciendo esfuerzos a través de la empresa de servicios públicos de Heredia, y el AIA también tiene pues proyectos hermanos a en las zonas costeras como Golfito, Quepos, ¿verdad? Entonces vienen otras zonas a impactarse a nivel sanitario para lograr que el país logre un porcentaje alto en tratamiento de las aguas residuales. Esto a nivel mundial no es fácil.
O sea, alcanzar buenos indicadores de tratamiento de aguas residuales no es sencillo. Cada metro cúbico de tratamiento de aguas residuales vale millones, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo está ahí. El esfuerzo empieza por una zona muy importante del país, como el área metropolitana, pero la IA no se quedó ahí. O sea, la IA está pensando en periferia, está pensando en costas, está pensando en Limón, en ampliar lo que tiene en Limón. Entonces, y aunado a esto, tratar de influenciar otras zonas, otros cantones, que el tema también está manejado por municipalidades en algunos casos, para que pues, estas localidades logren emular, ¿verdad?, lo que está haciendo la IA. Para nosotros es bastante importante hacer una identificación de los actores claves a nivel de cada comunidad y cada sector a intervenir. ¿Con qué fin? Porque precisamente dependiendo del actor clave que yo identifico, así determino cuál va a ser mi estrategia de abordaje para informar y comunicar a esa comunidad o a ese sector. Y usted me dirá, ¿pero qué tanto cambia? Cambia. En algunos grupos usted llega y hay barrios muy organizados que tienen una asociación de desarrollo fuerte, ¿verdad? En otros, entre ellos mismos, tienen conflictos. Entonces, hay que jugar con todos estos factores, ¿verdad? Nosotros recurrimos mucho a lo que es asociaciones de desarrollo, gobiernos locales. Hemos hecho toda una alianza sobre todo con 8 de las municipalidades y los alcaldes, vicealcaldesas, lo que son las personas que trabajan con la parte ambiental, social y de comunicación. Hemos hecho también un abordaje incluso con el Ministerio de Seguridad Pública y lo que es seguridad comunitaria. También hemos hecho todo un abordaje con lo que es grupos organizados, ONGs, Amigos del Río Torres, Natururbanas, lo de María Aguilar, corredores biológicos. Claro. Entonces, es ver con cuál actor puedo yo trabajar, ¿verdad?, y lograr esa comunicación. Ahora, aquí hay un tema importante. Vamos a ver. Por lo general, usted llega a una comunidad y usted habla de agua potable y la gente lo recibe a usted bien. Todo el mundo quiere agua, pero cuando usted llega a hablar de aguas residuales, nadie lo quiere. O sea, primero, porque desgraciadamente en nuestro país existe un desconocimiento muy grande sobre el tema de aguas residuales, ¿verdad? Entonces, la gente dice aguas residuales, usted dice aguas negras, entonces ya sí se imagina el tanque séptico. Pero el agua residual es algo más, es más amplio, ¿verdad? Aquí, y quiero meter la cuchara y quiero ahondar porque es algo que encontramos día a día y a mí me preocupa mucho. Cuando hablamos de aguas residuales, hablamos de cualquier agua que ha generado ya un cambio en su calidad. Entonces, no solo es el agua negra que tiene el tanque séptico, ¿verdad?, que es el del servicio sanitario, sino también que es el agua esta que se genera en la lavadora, en la pila, en el lavatorio, y que son aguas que ya también cambié, ¿verdad?, esa calidad, con jabón, con el resto de comida, con cabello, con grasa, etc. Entonces, esa agua también tiene que ir a este sistema de alcantarillado sanitario y también tiene que ser tratada. Claro. Y esa es tal vez la gran diferencia en el tema de que si les vengo a hablar de agua potable o si les hablo de agua residual. Claro, claro. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre la importancia de tratar el agua residual aquí en Era Verde. Ya volvemos con más. Seguimos con más de Era Verde. Y bueno, David, en la construcción de esta planta, ¿cómo ha sido el proceso de inspección de las obras? Bueno, igual que con la planta y la instalación de la tubería, el proceso de inspección es sumamente riguroso de parte de la IA. Siempre es importante mencionar que el equipo técnico que posee la unidad ejecutora, pues hay ingenieros sanitarios, ingenieros civiles, ingenieros de construcción, la parte ambiental, ¿verdad?, la parte social, la parte de comunicación. El proceso es sumamente interesante y además nosotros nos hemos enfocado en tratar de que las obras que se construyan tengan la mayor calidad posible, respetando lo que está en planos, en los diseños y cumpliendo con toda la normativa que inclusive nosotros internamente dentro de la IA tenemos, ¿verdad? Pues la dinámica de la construcción en zanja abierta, que simplemente es excavar una
una zanja, instalar el tubo, ¿verdad? Hacer las conexiones que irían posteriormente a las casas, lo que se llaman las previstas. Es un proceso que diariamente está siendo inspeccionado por nuestros ingenieros y por toda la parte social y ambiental, ¿verdad? Y Joana, este tipo de construcciones siempre implican un impacto ambiental, ¿verdad? Negativo. ¿Cómo se está abordando esto? ¿Qué acciones se están tomando para contrarrestar esto? Bueno, es un poco lo que decía David, la inspección ambiental y social van de la mano y es diaria, ¿verdad? O sea, se visitan los frentes diariamente con el fin de velar sobre todo por esos impactos y ver de qué manera se mitigan o se disminuyen. No se pueden buscar un impacto cero, porque sería mentira, ¿verdad? Pero sí podemos disminuir y mitigar, y cumpliendo siempre la legislación nacional. La legislación es bien clara. Por ejemplo, en temas de ruidos sabemos que hay un número de decibeles que tenemos que cumplir, bueno, velar porque eso se cumpla. Entonces, es un poco eso, estar pendientes, estar inspeccionando, ver que el contratista cumpla lo que se le pide. Igual los carteles de contratación tienen una serie de especificaciones técnicas, hay un plan de gestión ambiental que tiene que cumplir. Entonces ya hay una serie de lineamientos, ¿verdad? Bien Hablemos claros. de esos lineamientos, digamos, ¿cuáles son las mitigaciones en acciones que se Por ejemplo, toman? bueno, día a día recolección de residuos y escombros, ¿verdad? En los frentes donde se trabaja no pueden quedar ahí al final del día. Si se abre una zanja, como decía David, esa zanja tiene que quedar cerrada o al menos delimitada, la señalización también. Si son cierres parciales o cierres totales, delimitación de las calles, señalización, banderilleros, el tema del polvo, entonces el riego, el mantenimiento de las calles, bueno, que eso nos cuesta mucho estar pendiente de las empresas de que le den mantenimiento a las calles, sobre todo lo que son las zanjas y demás. El tema del ruido, como bien decíamos, sobre todo no con zanjas, sino con metodología de microtuneleo. Esa es una tecnología avanzada que está usando la IA, que trabaja precisamente bajo tierra, sin embargo tiene un contra ahí que es el tema ruido. Entonces estar pendientes de la medición de ese ruido y que se cumplan lo que indica la legislación. Perfecto. Entonces más o menos por ahí va. Estamos haciendo varias acciones. Una que forma parte de la ejecución de todas las obras es que visitamos las comunidades desde antes de iniciar los trabajos. Tenemos reuniones y explicamos del proyecto. Estamos trabajando también con otras iniciativas que están gestionando los residuos sólidos. No solamente tenemos que mejorar la calidad de las aguas, sino también tenemos que evitar que la basura esté en las orillas de los ríos y en el propio río, ¿verdad? Es un esfuerzo país en el que las instituciones públicas como el AIA, el MINAE, las municipalidades deben trabajar mano a mano con los ciudadanos. Todos juntos podemos lograr el cambio deseado e impactar beneficiosamente el medio ambiente y la salud pública. David, digamos, sabemos que este problema del manejo de aguas residuales se ha dado no solo por un tema de infraestructura, sino también, como lo mencionabas vos, de planificación. Entonces, ¿qué acciones se están tomando a futuro para no tener estas problemáticas? Inclusive ahora, que también Joana podría ampliar, se está generando una iniciativa que se llama Ríos Limpios, que viene a trabajar fuertemente en las cuatro cuencas, ¿verdad? Que es Rivera, Tiribí, María Aguilar y Torres, pero específicamente en un inicio con María Aguilar y Torres, ¿verdad? Que son como las más densamente pobladas, por decirlo así, y que traen una iniciativa que no solo nos incluye a nosotros a la IA con el tratamiento, bueno, la recolección y el tratamiento de las aguas, sino que ya toca temas como el tema de la implementación de la ley GIR, de la gestión integral de residuos, analiza la problemática de asentamientos, analiza centros poblacionales, zonas calientes, zonas críticas de descarga a nivel de aguas residuales y residuos, ¿verdad? Y esta iniciativa que esperamos nosotros se convierta en una norma, ¿verdad? Esperamos que al final de cuentas no solo el tema del agua sea el que nosotros, arreglando el tema del agua, no sea el único que responda a un cuerpo de agua, sino que tenga que ver con el asentamiento, con la población, con
centros de población que son vigilantes del agua, ¿verdad? Y no necesariamente que todo lo haga el Estado. La población es muy importante, las ONGs. Entonces, esta iniciativa Ríos Limpios viene a tomar todas estas iniciativas y hacerlas una sola, ¿verdad? Y no solo ver el problema como el tema del agua, sino el tema de los residuos, el tema del agua, como repito, el tema de los asentamientos, vigilar que la gente que viva cerca pues no tenga malas costumbres o malas prácticas de descarga hacia los ríos y que más bien todas estas zonas ribereñas se conviertan en parques, en zonas recreativas, que podamos utilizar, como antes, ¿verdad? Sí, estaría buenísimo porque muchas veces estas organizaciones buscan a la IA, ¿verdad? Y no siempre se les recibe de la mejor manera. Para cerrar este programa, tal vez, si usted nos ayuda a resumir un poco cuál es la importancia ambiental de este proyecto. Bueno, es un poco lo que dice David, recuperar nuestros ríos. No es algo inmediato y tampoco no es solo responsabilidad de la IA. Yo creo que aquí tenemos que empoderarnos todos y todas. El tema de los ríos es un problema de todos. Y qué mejor que a futuro, de aquí a 10, 15 años, podamos ver de nuevo esas áreas como centros recreativos, como ríos limpios, y vamos para eso. El primer paso que estamos haciendo es esta infraestructura, pero esto no va a resolver todo. Tenemos otros temas que ya lo dijo David, ¿verdad? Pero es un esfuerzo de todos y todas. Yo quería aportar algo más. El detalle, nosotros hacemos dentro del proyecto monitoreo de los ríos, y el otro día fuimos a hacer un monitoreo después de que llovió. Ah, sí. Ustedes no se imaginan la capacidad autodepuradora que tienen los ríos. Somos malagradecidos con los ríos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero después de una lluvia, usted logra ver aluminas en ríos tan contaminados como los que tenemos. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias a usted por acompañarnos también. Y bueno, aquí quedamos con Era Verde, seguimos con más de Canal UCR, Televisión con Sentido.